Aunque yo dominara las lenguas arcanas y el lenguaje del cielo supiera expresar, solamente sería una hueca campana si me falta el amor. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Yo me siento feliz de estar con ustedes. Hace unos años tuve la gracia de estar cerca de aquí, en Formosa, y fue una experiencia inolvidable. Por eso le doy gracias al Señor que me ha dado de nuevo la oportunidad de estar aquí compartiendo. Y me alegra tanto ver, pues, esto que aquí nos recuerdan de cómo en Cristo Dios nos eligió para andar en el amor. Durante estos días, cuando he estado en mi predicación en Asunción, varias veces he proclamado al pueblo que si pudiésemos nosotros resumir la palabra de Dios en una frase, podríamos llegar a resumirla con 3 palabras. Y esas 3 palabras son: Dios es amor. Ese sería el resumen de todas estas palabras que están escritas aquí. Dios es amor. Y Dios, que es amor desde todos los tiempos, pensó en el hombre para que el hombre también viviera para recibir amor y para dar amor. Y podemos decir esto con esta certeza por la misma palabra de Dios. La palabra de Dios nos declara la realidad de que Dios es amor. Pero también nos dice en el libro del Génesis que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Luego, si Dios es amor y el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, el hombre ha sido creado para el amor, para recibir amor y para dar amor. Por eso podemos entender que en Cristo Dios nos ha elegido para andar en el amor. Pero la realidad de nuestra vida es que no siempre estamos andando en el amor. La realidad de nuestra vida es que no siempre estamos dando amor y recibiendo amor. Y cuando me invitaron a este tiempo de reflexión con ustedes, estuve orando entre 2 temas que podía ofrecerles, y finalmente, sobre todo cuando mis hermanos Chiquito y Chacho pues me dijeron de este lema que habían escogido, pensé que posiblemente el que vamos a tratar y el que decidí finalmente después de orar de tratar de en estos 3 días reflexionar, creo que era el más apropiado. Y si pudiéramos ponerle un tema a estos 3 días, yo lo nombraría de esta manera: tenemos un reino para dar. Cada uno de nosotros tenemos una imagen perfecta de Dios dentro de nosotros. El reino de Dios está dentro de nosotros. Tenemos ese reino
para ofrecer al mundo. Y tanto más cuanto que hemos sido llamados a ser servidores por misericordia de Dios, algo que tenemos que agradecerle tanto al Señor. Yo no dejo de agradecerle al Señor cada día, cuando me da la oportunidad de servir. ¡Qué honor tan grande, hermanos! Que el Señor nos ha llamado para servirle. Y nosotros, como servidores, tenemos ese reino de Dios para dar. Sería nuestro título de estos 3 días. Tenemos un reino para dar. Pero yo pondría un subtítulo. Y el subtítulo sería: pero las heridas interiores nos impiden darlo. Y durante estos 3 días vamos a tratar de hacer un recorrido muy serio de nuestras vidas. Yo sé que aquí todo el mundo ha oído hablar de sanación interior. Todo el mundo cree en la sanación interior. Todo el mundo ha orado por sanación interior. Pero este es el tiempo de nosotros, como servidores, dejarnos lavar los pies por Jesús, el sanador. Dejar que Jesús en estos 3 días venga a ir a lo profundo de nuestra vida y nos haga descubrir cuáles son las heridas interiores que tenemos que nos impiden dar ese reino que tenemos para dar. Y a medida que vayan pasando los días, vamos a ir descubriendo esas realidades en nuestras vidas. Me impresionó mucho hace unos años, leyendo el periódico, que leí una noticia. La noticia era de una mujer que yo admiraba por su música, por sus composiciones. No sé si por aquí, por el sur, se oían tanto las composiciones de esta pareja, pero en América del Norte y en el Caribe lo oíamos mucho. Eran los hermanos Carpenter. No sé cuántos de ustedes, ya veo algunas cabezas que hacen así, sobre todo los jóvenes han oído mucho a los hermanos Carpenter. Y la verdad es que yo disfrutaba mucho de sus canciones hermosísimas. Y si uno sabe inglés, pues la letra también de muchas de estas canciones son preciosísimas. Y me sorprendió una noticia donde decía en el periódico que Karen Carpenter, una de los hermanos Carpenter, estaba muy grave en un hospital y que se estaba muriendo de anorexia nerviosa. Supongo que la mayoría de ustedes conoce lo que es la anorexia nerviosa, que es esa enfermedad que poco a poco las personas, generalmente por algún problema interior, las personas van dejando de comer, se acostumbran a no comer, el estómago se le va cerrando, después todo lo que les dan de comida lo arrojan y prácticamente la persona llega a morir de inanición y no hay quien les haga comer. Y son tratadas a nivel psiquiátrico y se ve muchísimos casos de personas que no pueden vencer esa enfermedad y finalmente mueren. Y a mí me dio mucha pena ver esta situación. ¿Por qué? Porque me puse a pensar, pero ¿y cómo va a ser esta mujer en el pináculo de su carrera? Esta mujer con tanto éxito, no le faltaban los contratos, no le faltaba el dinero, una voz preciosísima, éxitos en todas partes. Y sin embargo, con tantos valores, aquella mujer, con la hermosura de su canto, y estaba muriendo en un hospital. Llegó la segunda noticia, que ya era cuestión de horas, y finalmente la tercera noticia, que Karen Carpenter moría
por la anorexia nerviosa. A mí me dolió mucho, verdaderamente, me dio mucha tristeza cuando vi la noticia y sobre todo me dio más tristeza cuando leí en la crónica lo que decía. Y decía que antes de ella morir había comentado a alguien que ella comenzó a morir cuando se dio cuenta de que su esposo la había dejado de amar. Cuando ella comprendió esto, ya no quiso vivir y esta falta de deseo de la vida la llevó a la muerte. Triste, ¿verdad, hermanos? Porque uno piensa, qué pena, una mujer con tanto para dar, una mujer que enriquecía pues el mundo con sus melodías, con la belleza de sus canciones, y sin embargo, por sus heridas interiores, no pudo seguir dándole al mundo la riqueza que había en su corazón. Recuerdo otro caso que un día me llegó a la casa de la Anunciación, que es la casa de nuestra comunidad. He contado por todos estos lugares que hace unos años el padre Emiliano, Evaristo Guzmán y yo fundamos una comunidad que es contemplativa y evangelizadora. Es una comunidad que tiene una gran devoción al Santísimo y tenemos la adoración al Santísimo que está expuesto desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Y viene muchísima gente todos los días a adorar al Santísimo junto a nuestra comunidad. Hace 9 años que fundamos esta comunidad. Ya somos 170 personas que estamos evangelizando en todo el mundo y especialmente en la República Dominicana. Y a esta casa, que es una casa de acogida, una casa de oración, una casa de misericordia, viene mucha gente siempre en busca de ayuda. Y un día me trajeron a una mujer, me impresionó tremendamente cuando la vi, porque aquella mujer era la viva estampa de la mujer destrozada. Toda su cara era un rictus, su frente estaba con una profunda arruga en el medio, y aquella mujer era la misma estampa del abatimiento, del dolor. Ella me pidió que la atendiera y cuando empezamos a hablar, ella empezó a referirse a sí misma como que era una basura, como ella no servía para nada, como la vida la había arrastrado, de tal manera que ella estaba convencida que nadie en el mundo la podía amar y que ella no servía absolutamente para nada. Aquella mujer sollozaba con su dolor. Y mientras ella me estaba hablando, el Señor me dio una palabra de conocimiento muy clara. El Señor me reveló algo de su vida. Yo supe claramente algo que había pasado en su vida que era vital en ese problema que ella me contaba. De esto voy a hablar después, dentro de posiblemente 2 días, lo que es orar en revelación. Y el Señor me estaba revelando en ese momento cómo cuando ella tenía 3 años, yo la pude ver a ella. Fíjense cuánto detalle me dio el Señor. La vi de 3 años sentadita debajo de una puerta que estaba entre la cocina y el comedor de la casita muy pobre. Y yo le pregunté a aquella mujer, dime, ¿qué significa para ti estar sentada debajo de una puerta entre la cocina y el comedor? Tan pronto dije esto, hermanos, aquella mujer comenzó a sollozar. Y me dijo con grandes sollozos, esa fue la última vez que yo vi a mi madre.
Yo tenía 3 años y estaba sentada allí en esa puerta jugando. Mi madre estaba cocinando y de repente recuerdo que ella se volteó y me miró con una tristeza profunda y de repente pasó por mi lado y llegando al comedor al que daba una puerta hacia la calle, dándome la espalda, salió. Y en un grito terrible aquella mujer gritó: ¿y si mi madre, que era quien más tenía que ocuparse de mí, me botó como se bota la basura? ¿Quién podrá quererme? ¿Quién podrá amarme? Y a gritos aquella mujer me contó la historia de su vida. Ese fue el inicio de un gran calvario. Fue la niñita abandonada que fue pasando de un sitio a otro y a otro, una tía, una abuela, una prima. Y finalmente, cuando tenía la edad de cerca de 14 años, estaba en la casa de unos parientes. Y allí llegó un hombre que era muy conocido en la familia, que era tratado como si fuese una persona de confianza. Y en un momento en que todos salieron, aquel hombre abusó de la inocencia de aquella niña. Aquel hombre la forzó y la violó. Y ella tuvo que pasar por este trauma tan grande. Un trauma que fue muy mal manejado además. Porque además de que ella fue víctima, todo el mundo le echó en cara lo que había pasado. Y la trataron como si ella hubiese cooperado con aquello, como si ella hubiese buscado aquello. Y todos se burlaban de ella. Y todos la trataron como si fuese algo que no servía. Y ella dice, me contaba entre sollozos, no te imaginas la vergüenza que me daba cuando yo sabía que todos en el pueblo sabían lo que yo había vivido. Recuerdo mis primas. Cuando mis primas me veían, yo me escondía de ellas. A veces iba por la calle caminando y veía a alguien que venía, que me conocía. Y yo volteaba la cara porque no quería que me vieran los ojos. Tenía tanta vergüenza que solamente pude durar así como un año. Y cuando tenía cerca de 15 años, me fui huyendo de aquel pueblo y nunca más volví. Ella cuenta que llegó a la ciudad de Santo Domingo, imagínense una mujer, una muchachita de 15 años, sin tener a nadie. Lo que hizo fue irse a trabajar como empleada en una casa, con tan mala suerte, pobrecita, que el dueño de la casa todos los días se le metía en la habitación, la forzaba y la violaba. Y aquella niña desesperada, cómo ella escuchaba los pasos de aquel hombre y no podía defenderse y no tenía dónde ir. De allí salió embarazada y todo esto fue un rodar a través de toda la vida. Yo escuchaba a aquella mujer y no podía dejar de llorar con ella. Hermanos, si después de escuchar toda esa historia de desesperación, finalmente pues le hablé de la buena noticia de un Jesús que había venido a sanar el corazón herido y que ella no tenía que seguir siendo la misma mujer destrozada. Y le invitaba a abrir su corazón a este nuevo conocimiento que yo quería enseñarle, de que Jesús le podía sanar su corazón herido. Y recuerdo que hicimos una pequeña oración y le pedimos al Señor que tocara toda su vida. Aquella mujer se fue. Pasaron como 4 meses. Y al cabo de los 4 meses, un día en que yo iba a comulgar en la misa que celebrábamos allí en la casa de la Anunciación, donde les decía que la había recibido 4 meses antes, cuando voy en la fila, una mujer pues me detiene. Una mujer que está sonriente, que está toda iluminada en su cara, y me saluda y me dice, ¿no me reconoces? Y yo la miré y le dije,
perdóneme, pero no la reconozco. Y me dice, yo soy esa mujer que hace 4 meses usted oró por mí. Aquella mujer que huyó llena de vergüenza de su pueblo. Y cuando yo la vi otra vez, entonces sí me di cuenta que era ella. Y llena de gozo le dije, pero qué alegría no reconocerte, porque tú eres otra mujer, eres diferente. Pero como ya era el momento de seguir caminando, le dije, voy a comulgar y después de misa hablamos. Cuando finalmente comulgamos las dos y ya terminó la misa, la recibí en la misma habitación donde había recibido a la mujer destrozada. Y ella me contó lo que había pasado en su vida. Ella me contó, usted no se imagina lo que empezó a pasar en mi vida. Fue toda una revolución. El Señor empezó a sanar mi corazón. Yo empecé a darme cuenta de una alegría nueva. Yo empecé a darme cuenta que yo sentía ya perdón para todas aquellas gentes que me habían rechazado. Y tuve una necesidad profunda de volver a aquel pueblo que se había burlado de mí. Ella volvió al pueblo y tan pronto volvió al pueblo, lo primero que preguntó era si había algún grupo de la Renovación Carismática que ya ella había conocido viniendo a los grupos de oración de nuestra casa. Y dice que al llegar allá al grupo carismático encontró a mucha gente que ella había conocido en el pasado. Y finalmente cuando el grupo dieron oportunidad de dar testimonios, ella dijo, yo quiero dar el testimonio de mi vida. Y dijo, ustedes se acuerdan de mí. Muchos de ustedes saben que yo huí de este pueblo hace muchos años. Y muchos saben que yo nunca volví a este pueblo porque me sentía avergonzada y destrozada. Pero quiero contarles lo que Jesús ha hecho en mi vida. Y ella empezó a contarle a aquella gente lo que el Señor había hecho en su vida. Y cómo le había sanado su corazón destrozado, su corazón herido. Y le había dado una vida nueva. Y la gente estaba llorando. Y muchos vinieron a pedirle perdón. Y fue un día de gran reconciliación y de gran gozo para aquel grupo y para mucha gente que en ese momento también recibía arrepentimiento porque la habían juzgado, la habían rechazado y no le habían dado el amor cuando ella la había necesitado. Hermanos, sí, resulta que cuando terminó el grupo, ella cuenta que una mujer se acercó muy silenciosamente donde ella y le dijo, hermana, quiero pedirle un favor. Es que su testimonio me ha tocado tanto que yo me identifico mucho con usted. Porque así como está usted herida, yo también tengo mi corazón destrozado. Por eso le voy a pedir que usted rece un poquito por mí. Porque de la misma manera que el Señor le sanó a usted, a lo mejor a mí también me sana. Y ella, con mucha sencillez y con mucha fe, hizo una oración. Ella sí sabía que ella podía orar a Jesús. Ella sí sabía que Jesús responde. Ella sí sabía que Jesús sana el corazón herido porque se lo había sanado a ella. Y oró por aquella mujer. Y el Señor le sanó el corazón a esa mujer. Y esa otra mujer comenzó a contarlo a algunas personas. ¿Y qué pasó? Que muchas más personas comenzaron a venir donde ella. ¿Y saben qué ha pasado a lo largo de los años, hermanos? Que esta mujer tiene un ministerio de sanación interior grandísimo en ese pueblo y en muchos lugares de la República Dominicana. Gloria al Señor. Y es que tenemos un reino para dar. Ella tenía todo un reino para dar, hermanos, pero las heridas interiores le impedían darlo. Como le pasó a la pobre Karen. Karen no tuvo la gracia, no tuvo la suerte, no tuvo la oportunidad, no tuvo quizás el entorno alrededor que le diera el conocimiento de que tenía un Salvador y que tenía un Señor y que tenía un Dios que le podía sanar el corazón herido. Es una pena y así hay tanta gente en la vida.
Pero hermanos, cuánto tenemos que agradecer al Señor que nos ha dado esta riqueza de conocer esta realidad de un Jesús que ha venido a sanar el corazón herido. Y verdaderamente las heridas de la vida, hermanos, nos impiden ser la clase de personas que nosotros quisiéramos ser. Yo creo que es la historia de cada uno de ustedes y la historia mía. ¿Cuántas veces uno ha querido ser una persona que ande en el amor? ¿Cuántas veces nosotros hemos ido a los retiros, a las conferencias y sentimos este llamado de ser manifestación del amor de Dios para el mundo? Y en llegando a la casa, allá están las groserías y los pleitos con que le saltamos a los que nos rodean, a los que están más cercanos. Y nos damos cuenta de que queremos hacer una cosa y nos sale otra. Y son las heridas interiores que nos incapacitan a ser la clase de persona que quisiéramos ser y que Dios siempre ha querido que seamos. Que vivamos para el amor, para dar amor, para recibir amor. Y yo pienso, hermanos, que si hay alguien que tiene que ocuparse de ser sanado interiormente, ese tiene que ser el servidor. Y esto no es egoísmo. El tomar tiempo para su propia transformación no es ser egoísta. Esto es darle un servicio a Dios. Porque hay que convencerse que cuando la gente se acerca a nosotros, no es a nosotros a quien busca, es al Cristo en nosotros. Y nosotros tantas veces estamos como servidores dando y dando y dando y trabajando, que finalmente terminamos agotados. Yo nunca me olvidaré una vez que el padre Emiliano y a mí nos tocó ir a México y teníamos 3 semanas que parece que los hermanos mexicanos pensaron que éramos robots y no personas. Y tuvimos 3 semanas que trabajamos mañana, tarde y noche, seguidas las 3 semanas. Y salíamos de una ciudad muy cansados y el avión tardaba quizás 1 hora y media. Y cuando aterrizábamos en el otro lugar, nosotros tan cansados, para los próximos que llegaba estaba como si nosotros hubiéramos dormido la noche entera, 10 horas. Ellos esperaban que estuviéramos fresquitos. Y ya era una multitud de gente y 3 semanas así. Y nunca me olvidaré cuando entramos en el avión, después de haber proclamado a Jesús que está vivo por todas partes. Yo recuerdo que el padre Emiliano cayó sentado como un fardo allí en el avión y dijo: Jesús está vivo, pero yo estoy muerto. Y es lo que nos pasa tantas veces. Jesús está vivo, pero nosotros acabamos muertos. Y acabamos muertos porque no tomamos el tiempo suficiente para estar con el Señor. Porque el ministerio sirve a los otros, pero cuando estamos con el Señor, Él nos sirve a nosotros. Y tenemos que aprender a tener esa estabilidad en nuestra vida cuando estamos al servicio para el Señor. Y repito, esto no es una actitud egoísta. Yo creo que esto es un servicio que le estamos dando al Señor cuando le damos la oportunidad a Él de transformarnos. Creo que muchos de ustedes habrán oído algo que el Señor me enseñó una vez. Muchas veces lo he contado, supongo que algunos lo conocen, pero también supongo que otros no lo conocen. Y perdónenme los que los conocen, y así se lo aprenden mejor. Y a los que no los conocen, pues se lo cuento quizás por primera vez.
También yo, sobre todo en los primeros años que comenzaba la renovación en la República Dominicana, me involucré en mucho trabajo y la verdad es que pasaba de una cosa a otra y verdaderamente me quedaba muy poco tiempo para estar con el Señor. Y un día el Señor quiso darme una enseñanza que ha sido vital para mi propia vida. Un día el Señor, estando en oración con los ojos cerrados, el Señor me enseñó un vaso de vidrio que estaba vacío excepto por un fondo de lodo. Y yo con mis ojos cerrados veía aquel vaso. Yo sentí que el Señor habló a mi corazón y me dijo estas palabras: María, tú sabes lo que estás viendo. Y yo pensé, pues es un vaso con un fondo de lodo. Pero el Señor me dijo: María, así era tu vida. Ay, lo entendí perfectamente. Mi vida antes de encontrar a Jesús era como un vaso vacío con un fondo de lodo, mi pecado. Entonces el Señor quiso enseñarme y empecé a ver como una fuente de agua que iba cayendo dentro del vaso. Yo creo que ustedes pueden imaginarse lo que pasa cuando a uno en un vaso que tiene un poco de lodo abajo le echa agua. El lodo empieza a juntarse con el agua ya no está limpia, pero hay una mezcla, ya no se ve solamente el lodo, pero ahora se ve el agua sucia. Y poco a poco me fui dando cuenta que el agua seguía llenando el vaso, de tal manera que ese vaso se llenó, empezó a rebosarse y seguía cayendo el agua hasta que el vaso quedó con un agua limpia. Y yo me alegré y pensé en mi vida. Y pensé en el momento en que Jesús ya me había llamado a vivir una vida de gracia. ¿Y saben qué pasó, hermanos? Cuando ese vaso se llenó de esa agua viva, empecé a darme cuenta que al derramarse, mucha gente vino a beber del agua que se derramaba de mi vaso. Y la gente bebía ávidamente y saciaba su sed. Y de nuevo la alegría en mi corazón, porque comprendí que así mismo pasó después de un tiempo en que Jesús llegó a mi vida y su presencia en mí fue poco a poco notándose. Mucha gente empezó a beber también de lo que brotaba de mi corazón. Y la gente siguió bebiendo, pero entonces escuché que Jesús me dijo: ahora observa. Y lo que pasó fue que como unas grandes tijeras cortaron el agua. Todos eran símbolos, ¿verdad? Cortaron el agua y el agua no siguió cayendo. Al no caer más agua, el agua no se siguió rebosando. Pero la gente siguió pidiendo agua de beber. Y como la gente seguía pidiendo agua de beber, yo tuve que empezar a hacer esfuerzos para darle de mi agua. El esfuerzo se manifestaba con tomar una cuchara y darle de beber a la gente. Ya me costaba esfuerzo. Ya no era algo espontáneo, mientras la gente bebía y el agua caía. Y finalmente pasó que tanta agua ofrecí y di a mis hermanos que me pedían, que el vaso se quedó vacío. Pero lo curioso, hermanos, es que las personas que estaban alrededor de mí no se dieron cuenta de que mi vaso estaba vacío y siguieron exigiendo: dame de beber, dame de beber, dame de beber. Y fueron tan exigentes que yo tuve necesidad de seguirles dando algo. Y lo único que tenía era mi vaso.
Por eso empecé a darle pedazos de mi vaso que era de vidrio. Empecé a cortar vidrio y empecé a ofrecérselo y nunca lo olvidaré. Escuchar al Señor como riéndose y decirme, María, y el vidrio no da vida, el vidrio corta las entrañas. Y entonces entendí esa estabilidad que todo servidor tiene que tener entre el dar y el recibir. ¿Cómo nosotros tenemos que detenernos en ese camino del servicio para sentarnos a los pies del sanador? Para sentarnos a los pies de la fuente de la vida. Para darle a Él la oportunidad de llenarnos. Para que entonces nosotros podamos darle a la gente a Jesús y no pedazos de nosotros mismos. Pedazos de nosotros mismos que se traduce, hermanos, seguro les ha pasado a ustedes, por lo menos yo doy testimonio de que me ha pasado a mí. Cuando no me he ocupado de llenar mi vaso, ¿cuántas veces con cansancio ha venido la gente donde mí? Y quizás cuando antes les atendía con mucha más paciencia, ahora estoy casi deseando que terminen y se vayan. Otras veces lo que les doy es mi propia amargura, mi cansancio, mi dureza. Son los pedazos de vidrio que poco a poco el servidor va dando porque ya no tiene otra cosa más que dar que pedazos de sí mismo. Entonces este es un tiempo de detenernos. En estos días vamos a tratar de hacer un recorrido por nuestra vida de una manera muy seria. Yo me pregunto, ¿desde hace cuánto tiempo ustedes no se han detenido delante del Señor a presentarle toda la vida? Han estado trabajando y dando, pero ¿desde cuándo no se han sentado a los pies del Señor para una vez más abrirle el corazón y decirle, Señor, transforma en mí todo lo que no sea tu imagen? Hermanos, y la carta a los Efesios en el capítulo 4 nos dice estas palabras que se las leo. Capítulo 4 de la carta a los Efesios a partir del versículo 22 al versículo 24. Ustedes saben que tienen que dejar su manera anterior de vivir. El hombre viejo cuyos deseos falsos llevan a su propia destrucción. Han de renovarse en lo más profundo de su mente por la acción del Espíritu para revestirse del hombre nuevo. Este es el que Dios creó a su semejanza, dándole la verdadera justicia y santidad. El Espíritu Santo quiere obrar en lo más profundo de nuestra mente para renovarla toda, para que se vaya quedando ese hombre viejo detrás y surja esa imagen de Cristo a través de nosotros para bendición de todos los hermanos. Nunca me olvidaré cuando en el año 75, yo conocí al Señor en el año 73, y en el año 75, un día, fue una conciencia muy grande estando en oración de la presencia del Señor. Yo creo en la presencia del Señor siempre conmigo a través de la fe. Por fe yo sé que el Señor siempre está con nosotros, pero ustedes también seguro pueden decir que hay momentos de gracia en los que uno está como tan consciente de esa presencia del Señor que les parece como que está algo ahí que casi uno le puede ver. Y así me pasó a mí ese día. Y yo sentí al Señor que estaba delante de mí. Y yo me tiré a adorarle. Me tiré de rodillas a adorarle. Y yo escuché estas palabras en el año 75. María, quiero
que seas una luz en el mundo. Y yo empecé a llorar. ¿Y saben por qué empecé a llorar? Porque cuando Él me dijo esto, enseguida me dio la capacidad de ver todos los sufrimientos que yo tendría que pasar si le decía que sí. Fíjense cómo es el Señor. Y yo le dije, Señor, no me pidas que sea una luz en el mundo. Pídeme que sea una luz en mi casa, pídeme que sea una luz en mi república, si quiere, o en mi ciudad. Y de nuevo Él me dijo, María, quiero que seas una luz en el mundo. Y yo llorando le dije, pero Señor, si tú sabes que a mí me gusta estar detrás del telón, a mí no me gusta que la gente vea a María. Y Él me contestó, María, María, la gente ve a María porque tú no te has dejado transformar por mí. El día que tú te dejes transformar por mí, la gente no verá a María, sino que verá a Jesús. Y sus palabras quebrantaron mi corazón. Me tiré delante de Él una vez más y le dije, entonces lo acepto. ¿Y cuál era la sorpresa? Que un año después ya el Señor nos hacía que la gente nos conociera como equipo, al padre Emiliano, Evaristo y a mí, cuando fuimos al ECLA del 76 en Venezuela, y a partir del 76 comenzamos en equipo a predicar por todo el mundo hasta el día de hoy. Pero el llamado, hermanos, es hacer luz en el mundo. Pero para eso, Cristo tiene que estar profundamente insertada en tu vida, insertado en tu corazón, para que todo aquel que se encuentre contigo pueda decir, Jesús está vivo porque vive en tu corazón. Que el Señor les bendiga.